Hay algunas personas ya conectadas y vamos a esperar un minuto para que terminen de conectarse algunos participantes que aún siguen en la conferencia central. Mientras tanto, a los que ya estamos presentes, bienvenidos a este 15º Congreso Internacional de Educación UNISAN 2022, donde principalmente vamos a hablar de la educación, su pertinencia, su calidad y el compromiso social, no solamente de los maestros, sino de toda una comunidad que está interesada en avanzar en este camino de la investigación. Hoy tenemos la participación de ponentes principalmente de Ecuador, que nos van a mostrar los avances de su investigación, y eso es muy importante porque el socializar y el compartir y poder debatir sobre temas tan importantes va a llevarnos a tal vez resolver algunos problemas similares que tenemos en otras partes del mundo. Entonces vamos a esperar unos minutos, bueno, un minuto, y enseguida empezamos con la primera ponencia. Vamos entonces a iniciar las ponencias con estos importantes investigadores. Vamos a iniciar con la maestra Jenny Bajaña Moreno, que nos va a hablar sobre erradicar analfabetismo en las familias de los estudiantes de la Escuela de Educación Rural Básica, 1 de mayo, Salitre, en Ecuador. La maestra Jenny tiene vasta experiencia en este tema que nos va a presentar, y al final de su intervención, que va a tener duración de 10 minutos, nosotros podemos iniciar un debate con todas las preguntas, tal vez sugerencias de cada uno de los que estamos presentes. Adelante, maestra Jenny, tiene usted el micrófono. No vemos todavía su presentación, pero vamos a esperar unos segundos para que usted lo pueda presentar. Sí, doctora, gracias. Un momentito otra vez. Mientras la maestra Jenny va presentándonos, bienvenidos Verónica, Vanessa, Hamida, Silvia, Gloria, Juan Jorge, Shareni, Cecilia, Víctor, José Adolfo. Gracias por su puntualidad, y como decíamos al inicio de esta sesión, pues es un honor tenerlos para poder hablar de este camino que es la investigación en educación. Adelante, Jenny. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, compañeros. Pertenezco al Centro Internacional de Capacitación y Posgrado Maestría en Educación, Docencia e Investigación, Media Ecuador 2. Soy la ponente Bajaña Moreno Jenny, taller 4. Gusto en saludar a los compañeros, a la doctora Tensi Peláez, coordinadora de este taller. A continuación voy a proseguir con lo que es la presentación de mi trabajo. Mi título de la ponencia es Erradicar el analfabetismo en las familias de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Rural Básica, 1 de mayo del Cantón Salitre, Ecuador. Entre eso tenemos un pequeño desarrollo en lo que es la búsqueda y el análisis del tema. Para esto, en la búsqueda, vamos a avanzar con lo que es para evaluar las condiciones de la pobreza y desigualdad en lo que entra el analfabetismo. En el análisis se muestran resultados esperados del sistema educativo
por la falencia de analfabetismo. También de esto se desprenden 3 puntos, que son que en la búsqueda y en el análisis se elaboró resultados, también campañas de alfabetizaciones para los niños, para los años promedios de escolaridad, la revalorización de docentes guía para necesidades de jóvenes adultos. En esta parte de aquí tenemos un pequeño introductorio, un pequeño significado de lo que es el analfabetismo, en donde se desprende el concepto que es el desconocimiento de la lectura y escritura, ya que existe el analfabetismo funcional, que es cuando una persona sabe leer y escribir, pero no la ha aplicado en su vida diaria. Prosiguiendo con el trabajo que me he propuesto a realizar, tenemos también en esta parte de aquí el introductorio, donde se desprenden estos puntos que son conocer la erradicación del analfabetismo, la elaboración de medidas aplicables para la elaboración de un sistema educativo. La educación tiene gran incidencia para el crecimiento del Ecuador. También en el mismo introductorio tenemos que es una alternativa fundamental para la generación de un empleo de la población ecuatoriana, que es donde se está llevando este taller. Los sistemas educativos con éxito como ejemplo para la ejecución de medidas aplicables en el Ecuador y a su vez en aquella zona rural que está en estudio. En esta diapositiva de aquí, en esta información, tenemos el planteamiento del problema, que se desprenden también 4 grandes conceptos o puntos, que son el analfabetismo trae consigo desigualdades. Las consecuencias del analfabetismo se ven de 3 aspectos, que son económico, social y político. Otro de los puntos también es que impide el paso a oportunidades. Y por último tenemos que existe un entendimiento entre educandos, que son los jóvenes adultos, y el educador guía, que es el docente, para que el sistema educativo mejore. En esta parte de acá podemos también proseguir con los orígenes de las desigualdades educativas, que son la educación en sectores pobres no es administrado de acuerdo a los intereses. El currículo diseñado de acuerdo a las necesidades y características provenientes de la clase social diferente. Los docentes formados para responder a requerimientos de otros sectores. Aquí vemos unas imágenes en donde destacamos la realidad de cada uno de estos puntos. En el desarrollo también podemos un poquito conceptualizar que en una persona analfabeta se le cierran las posibilidades de emplearse, y si se emplea, lo hace en puestos que no requieren de conocimientos ni de capacitaciones. También que la educación brinda la facilidad de tener mayores conocimientos sobre nuevas tecnologías, implementaciones, aprendizajes, manejos, ya que son unas habilidades para que tengan resultado en el crecimiento económico. En esta parte de aquí voy a detallar las causas de carácter general basadas a los estudios realizados en jóvenes adultos que se pueden evidenciar. Que tenemos estos literales aquí, donde se desprende la información de la extrema pobreza en la mayoría de la población, el insuficiente número de las escuelas y maestros rurales para cubrir las demandas educativas de la población, elevada deserción del nivel primario, falta de convencimiento de los padres de familia sobre la utilización de la escuela primaria y la alfabetización, la poca motivación de los participantes en los procesos de alfabetización y la constante migración a nivel nacional. En conclusión, tenemos que la herramienta para alcanzar el desarrollo de un sistema educativo eficiente y la erradicación del analfabetismo
el análisis profundo de los nuevos desafíos que presentan el entorno en cuanto a educación y los problemas surgirán por la falta de dicha alfabetización a beneficio que se obtendrá al erradicarlos. Por último, quiero terminar con esta frase motivadora donde nos dice: la inteligencia más el carácter es el objetivo de la verdadera educación, que viene del autor Martín Luther. Gracias. Gracias, Jenny. Una importante investigación. Nosotros a veces cuando hablamos de la escuela nos enfocamos nada más en el alumno, claro, porque es el centro del aprendizaje, pero sabemos que la escuela sin la familia no puede seguir adelante. No tengo todavía preguntas en el chat, pero Jenny, hablando tú en esta experiencia, nos dijiste algo en resumen. ¿Qué nos podrías decir de las escuelas que tienen cercana a la que ustedes, en el contexto en el que ustedes se desenvuelven, o incluso en otras ciudades? ¿Tú ves que hay algún tipo de programa similar al que tú tienes en otros lugares, o es esto totalmente innovador? Es innovador. Me pareció factible porque yo vivo la realidad de los estudiantes, de lo que de verdad viven las personas que desconocen lo que es la educación, y por ende va llevando a lo que es la complicación de los estudiantes, de que no saben cómo enseñarle una tarea, cómo ayudarlos con las tareas, con las actividades que el maestro o el docente envía a la casa. Perfecto. Ahora, Gloria nos comenta, ¿existe un programa formal que atiende esta situación? Tú nos dices que esto es innovador, pero ¿está apegado a algún tipo de formalidad o no? Aún no está todo regulado. No está regulado todavía. ¿Tú qué sugieres? ¿Cuál sería como el camino para que esto sea un programa formal? Pues el primer paso tú ya lo diste, haciendo el diagnóstico y proponiendo algo. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos para alguien que quisiera hacer lo mismo que tú estás haciendo? Que se dé la prioridad necesaria a o sea, lo que es descubrirlo a las personas, o donde está realmente la erradicación del analfabetismo. Muy bien, también me surge otra duda. Normalmente en los lugares rurales tenemos algunas lenguas indígenas, Jenny, y hablar de analfabetismo pues implica también hablar no solamente de la lengua en español, sino quizá alguna lengua materna que tengan en esos lugares. ¿Has contemplado esto? ¿Ustedes tienen alguna lengua indígena por el lugar donde estás trabajando? Efectivamente, en el lugar que yo me desempeño, no, pero sí existe, como quien dice, el lenguaje, que no hay esa verdadera, por decir en términos que le adapto a los estudiantes, que no saben pronunciar, que no saben vocalizar lo que son las palabras correctamente, y a su vez eso los lleva a una mala escritura. Excelente, tienes toda la razón. Y nos dice Rubén que obviamente la problemática de la migración a las grandes ciudades también ahonda en este tema, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, creo que no existe una pregunta todavía en el chat. Sin embargo, Jenny, ¿nos podrías dar tú un mensaje final para todos los que estamos en este momento escuchándote acerca de cómo podemos nosotros poner un granito de arena para mejorar la educación, principalmente en esto que nos dices, el analfabetismo en las familias, quizá que tenemos de algunos estudiantes? Propusiera que se dé la verdadera importancia desde el gobierno mismo a todo esto. Muy bien, yo concuerdo contigo. Creo que todos nosotros trabajamos desde nuestras trincheras,
pero también necesitamos el apoyo gubernamental para que realmente se concreten. Juan Jorge nos comenta que hay una influencia de la descontextualización de los programas educativos con las realidades sociales, y eso es una realidad. Todo el programa educativo sí se puede, como un currículum universal, se puede aplicar, pero cada contexto tiene una realidad diferente, una total diversidad de familias, de conocimientos previos, etcétera, que hay que tomar en cuenta. Entonces, pues te felicito mucho, Jenny. Yo creo que igual en el chat estás leyendo ahí las felicitaciones de algunos que están enviándote pues la felicitación para que tú puedas seguir adelante con esta investigación. Gracias. Ahora, gracias, Jenny. Vamos a cerrar el micrófono y vamos a continuar con nuestra segunda ponencia. Nuestra segunda ponencia está a cargo de dos investigadoras muy entusiastas que nos dan el ejemplo de que obviamente hay que trabajar de manera cooperativa. Ellas son Shareni Telma Figueroa Fuentes y Verónica Bolaños López. Ellas nos van a hablar de la deserción escolar como problema social y factores que la causan en México. Es un gusto verlas a ambas porque sabemos de toda su trayectoria. Pueden compartir, por favor, las diapositivas y si no, ahora les damos el acceso. Les dejo con el micrófono abierto. Adelante, Verónica y Shareni. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya se ven perfectamente las diapositivas. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Somos estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Santander Campus Yucatán y hoy vamos a presentarles nuestro trabajo de investigación denominado La deserción escolar como problema social y factores que la causan, por la maestra Verónica Bolaños López y la maestra Shareni Figueroa Fuentes. Vamos a empezar haciendo una breve acotación y definiendo lo que es la deserción. Básicamente podríamos considerarlo como la desafiliación del alumno del sistema, de forma ya sea voluntaria o forzosa, definitiva o transitoria, y que puede presentarse en una carrera, en una institución particular o incluso dentro de todo el sistema educativo. No podemos decir que la deserción se puede manejar de una manera general, pero sí podemos hacer una especie de clasificación, porque además, pues no todos nos llevan a las mismas circunstancias y por lo tanto no todo es negativo, porque además puede ser incluso temporal, pero también definitiva. Podríamos decir que si lo acotamos a 4 posibilidades, serían las individuales, como el género, la integración social o la edad, socioeconómicas como el estrato social, la situación laboral del estudiante y la situación familiar. Académicas, por ejemplo, la orientación vocacional, el rendimiento académico y los métodos de estudios. Y por último, las institucionales, donde tienen que ver pues todas las normativas que incluyen en relación entre pares y profesores, la infraestructura, entre otras, ¿no? Por lo tanto, si analizamos cuáles son estos factores, pues entonces vamos a ver una lista de 12 puntos que no necesariamente son los únicos ni tampoco ese es su nivel de importancia. Pero básicamente tendríamos que considerar las creencias, la distancia y los transportes que deben de tomar nuestros alumnos para poderse dirigir a las diferentes instituciones y obviamente pues sabemos que hay comunidades que son muy lejanas y esto se complica. Factores académicos, factores económicos, más ahorita en pandemia, factores personales y o familiares, factores sociales, la falta de orientación, institucionales, seguridad, que es pues un problema fuerte a nivel nacional e incluso mundial, la selección o la vocación por la carrera, la situación de salud e incluso la situación laboral.
Por otro lado, si lo analizamos, ¿quiénes van a ser los más afectados por la deserción? Definitivamente, en primer lugar, son los estudiantes, que lleva implícito el problema a la familia y por ende a la sociedad de la cual forman parte. Pero además no podemos dejar de lado que no solamente es un problema nacional, es un problema a nivel internacional. ¿Qué estrategias hay que llevar a cabo para poder reducir estos índices de deserción escolar? Estamos en proceso de investigación, pero lo que sí hemos detectado es que todas aquellas estrategias que se pueden hacer, las podemos encauzar a través de la tutoría. ¿Por qué? Porque somos los maestros los que estamos en trato directo con los alumnos, conocemos su situación, su problemática, y además podemos dar seguimiento a todas las situaciones que se pueden presentar. Por otro lado, también vamos a través de la maestra Verónica Bolaños, hablar del objetivo de nuestro proyecto. Muchas gracias. El objetivo general de nuestra investigación es desarrollar estrategias educativas para disminuir la deserción escolar a nivel superior de los estudiantes de los programas educativos de la carrera de técnico superior universitario en contaduría y desarrollo de negocios área mercadotecnia en una universidad pública del estado de Quintana Roo. Como objetivos específicos tenemos 3. Primero es analizar los indicadores de deserción escolar de los estudiantes de los programas educativos de contaduría y desarrollo de negocios área mercadotecnia de la universidad pública objeto de estudio. En segundo lugar, queremos establecer los motivos principales por los que los estudiantes abandonan los estudios. Y por último, queremos diseñar estrategias educativas enfocadas al seguimiento estudiantil para la detección temprana de los problemas que ocasionan esta deserción. Nuestra investigación tiene la finalidad de identificar cuáles son las causas por las que los alumnos deciden abandonar los estudios antes de concluir su grado académico. Esto permitirá desarrollar estrategias educativas que beneficien tanto a la comunidad estudiantil como a la universidad pública, al mejorar los índices de eficiencia terminal, encauzándolas hacia la conclusión de los estudios. ¿Cuáles son las delimitaciones de nuestra investigación? Tenemos a la población de estudio, que en este caso son los alumnos de la Universidad Pública del Estado de Quintana Roo, y nuestra muestra son los estudiantes de los programas educativos de contaduría y desarrollo de negocios área mercadotecnia de una universidad pública en el Estado de Quintana Roo. Veamos ahora las variables dependientes e independientes que estaremos manejando. La variable dependiente de la investigación es la deserción escolar a nivel superior. Y los indicadores para esta variable dependiente serán los factores internos y los factores externos al campo educativo. Por otro lado, la variable independiente es el diseño de las estrategias educativas para evitar la deserción escolar de los estudiantes. Y los indicadores de la variable independiente serán el seguimiento estudiantil y la identificación de la problemática. Como conclusiones, podemos decir que el desarrollo de estrategias para la reducción de los índices de deserción en la universidad pública tendrá grandes beneficios en el estudiante, no solo a nivel personal, sino económico y también familiar. Los tutores y las tutoras de las universidades públicas debemos desarrollar estrategias que garanticen la terminación de los estudios de nuestros estudiantes. Excelente intervención, Shareni, Verónica, felicidades. Se Gracias. nota una sistematización muy estricta en la investigación y eso es un orgullo para UNISAN. Tenemos una pregunta de Gloria que dice, cuando una persona no tiene los recursos para estudiar, claro, va a ser un factor que lo lleva a dejar los estudios. ¿Qué programas tiene la universidad para apoyar a estos alumnos que trabajan y estudian? Adelante, cualquiera de las dos. Sí,
Con mucho gusto, yo les contesto. Esta universidad tiene varias opciones para los alumnos porque obviamente al ser una universidad pública pues tenemos chicos con escasos recursos y lo que nos interesa es garantizar la permanencia de los alumnos con nosotros. En primera instancia están las becas por excelencia académica, que no tienen nada que ver con la situación económica. Hay que reconocer el desempeño y por supuesto tratarlo de mantener. Si no llega a un promedio de 9.8 en adelante, entonces tenemos la beca socioeconómica, que se le hace un cuestionario, se aplica un cuestionario y basándose en eso se le asigna una beca. Por otro lado están las becas deportivas, para también es otra manera de incentivar al chico que permanezca en la universidad. Y por último, dentro de esta pandemia, lo que hizo la institución fue reducir al 50% el costo de la colegiatura. Y aún así, pues había chicos que no podían pagar ese 50%. Entonces entró un programa emergente en donde los profesores de tiempo completo pagamos la inscripción de algunos alumnos y se hizo durante toda la pandemia y ahorita este programa. Muy bien, Isis, vamos a ayudar, por favor, a todos cerrando el micrófono. Y lo que nos decía la maestra Verónica es súper importante. Cada centro educativo nos ha mostrado que ha sido empático con los familiares, con los alumnos, llevando ciertos programas. Y nos dice Víctor Manuel al respecto que, por ejemplo, no en la universidad, sino en los grados iniciales, puede ser el producto de la escuela de procedencia. O sea, si la deserción de los grados iniciales puede ser producto de la escuela de procedencia. ¿Qué opinan Sharon y Verónica de esto? Sí recibimos en muchas ocasiones algunos estudiantes en donde detectamos que la preparación con la que vienen no es suficiente. Sin embargo, tenemos programas que están funcionando muy bien a través de la tutoría para detectar este tipo de carencias en nuestros estudiantes. Y lo que me encanta es que no se les cierran las puertas y tenemos áreas de apoyo en donde podemos solicitar que el estudiante, por ejemplo, vaya y se le den talleres o se le den cursos especiales para que pueda mejorar. Por ejemplo, alguien que entra en contaduría y no está muy bien en la parte de los números, pues se le dan talleres especializados. Por otro lado, estamos trabajando los tutores pares, que ha sido algo nuevo que estamos ya teniendo desde hace algunos cuatrimestres, funcionando muy bien, ya que entonces el estudiante, en lugar de que se sienta intimidado, de que está siendo guiado por maestros, va a ser guiado por algún compañero de semestres o cuatrimestres más adelantado y, por ejemplo, alguien que es muy bueno en matemáticas puede tener la tutoría de uno de sus compañeros y los puede orientar, los puede preparar para que vayan adquiriendo los conocimientos y el rezago con el que a veces los vamos recibiendo. Y esto es muy bueno porque al final estamos muy orgullosos de que los alumnos que se titulan de nuestra universidad tecnológica, pues la mayoría salen muy bien preparados y son muy bien acogidos en el ámbito profesional. Sí, sin duda, tiene su prestigio y se nota con el ejemplo que ustedes nos dan, la vocación y todas las propuestas. Por último, Juan Jorge nos dice que las barreras pedagógicas también son un factor que influyen en esta deserción escolar porque no atienden a todos los estilos de aprendizaje. Cuéntenos desde su experiencia cómo influye esto de los estilos de aprendizaje en esta deserción. Definitivamente sí influye porque sabemos los que nos dedicamos a esto que tenemos grupos de 25, 30 o más chicos, ¿no? Hablando de instituciones públicas. Pero como profesor e incluso como tutor, tú te puedes dar cuenta, detectas cuando hay alguno de los alumnos que no te entiende, lo ves desde su expresión en su cara, ¿no? Entonces, ahí es donde vas, obviamente, teniendo esa posibilidad de acercarte al alumno y preguntar si te entiende o no te entiende, o si hay alguna otra materia donde se le estén complicando las cosas. Y como decía la maestra Verónica, tenemos varios talleres, incluso a nivel de pedagogía.
donde les vas a ayudar si tienen problema de aprendizaje, se les encamina. Tenemos una maestra excelente que nos ayuda con los alumnos. Si es algún problema, incluso nos tocó con un chico que no escuchaba y no se había dado cuenta ni la familia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente nosotros estamos convencidas que es a través del tutor, que definitivamente tiene que ser el tutor y darle clase al grupo, porque eso te va a permitir conocerlos un poco más de manera personal, pero también en su desempeño académico. Y la ventaja de nuestra universidad es que tenemos muchas áreas que nos van a ayudar a encaminar al alumno y ayudarle a resolver estos problemas. Si traen algún problema psicológico de familia, tenemos las áreas específicas que son las que nos van a ayudar para mantener al alumno en la institución y que obviamente logre la titulación. Complementando un poquito lo que Adelante. comentaba la maestra, una estrategia que ha funcionado muy bien. Nosotros como maestros y tutores, al detectar precisamente estas diferencias en las formas de aprendizaje, podemos tener ubicados ciertos grupos. Entonces tomamos, por ejemplo, de una semana, tomamos los últimos 20 minutos, 30 minutos, los demás alumnos se retiran y dedicamos esos 30 minutos a reforzar la parte que sabemos que a este grupo de alumnos les está costando un poquito más de trabajo. Entonces, cedemos un poquito del tiempo general para dedicarlo a estas personitas que a veces tienen un poquito más de problema para aprender. Son un poquito de aprendizaje más lento o lo comprenden de otra forma. Y ha funcionado también muy, muy bien esta estrategia que hemos llevado a algunos maestros y tutores. Aparte, excelente. Adelante, adelante. Hay otra cosa que también hemos hecho como institución. Si se detectan algunos alumnos que les cuesta trabajo, no importa que sean de otras carreras, pero como tenemos materias afines, pues matemáticas, etcétera, entonces hay profesores a los que nos asignan dentro de nuestro horario específicamente para atender a chicos que tienen problemas con alguna materia en específico. Y les vamos a ayudar para que logren aprobar sus materias. Excelente, es un tema tan importante. Sí. Y hay otras preguntas, pero ya no hay tiempo para seguir debatiendo. Lo importante, creo que como nos dice Kelly en este último mensaje en el chat, es que nosotros creemos en que la motivación pues va a hacer que precisamente no haya esta deserción. Vamos a seguir motivando a que sean curiosos, a que ellos encuentren las respuestas y bueno, y qué más motivación de verlas a ustedes, Verónica y Shareni, con esa felicidad, con esa vocación que nos contagia a todos. Felicidades por esta ponencia y ahora pues vamos a continuar con Cecilia. Cecilia Campo nos va a hablar de un desafío post pandemia, el fortalecimiento del enfoque emprendedor en la educación secundaria de Ecuador. Adelante, por favor, Cecilia, la cámara y los micrófonos son tuyos. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Me indica, doctora, si pueden ver la presentación. Se ve perfecto y te oímos perfecto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bien, fomentar el emprendimiento en niños, niñas, jóvenes es importante para promover su autonomía y superación en la vida. Los beneficios de esta práctica son múltiples. Desarrollan la creatividad, la asertividad, la confianza y también el pensamiento positivo. Es por ello que les doy la más cordial bienvenida a esta ponencia, Desafío post-pandemia, fortalecimiento del enfoque emprendedor en la educación secundaria ecuatoriana. El interés por la educación emprendedora se presenta como una de las tendencias significativas a nivel internacional. Es por ello que múltiples investigadores han tomado como meta estudiar la competencia emprendedora y su inserción en la educación. Por ejemplo, tenemos a Caballero, Jiménez y Guillén en el año 2019, donde manifestaban o concluían que la competencia emprendedora no se trabaja suficientemente desde la escuela y, sin embargo, facilita la inserción laboral futura. Defendemos su impulso o conjunto desde el núcleo familiar y la escuela, involucrando a la comunidad. Es decir, que hay una articulación, una vinculación entre la escuela, la familia y la comunidad para el desarrollo o el fomento de competencias emprendedoras. Por otro lado, a raíz de todo lo que hemos vivido con la pandemia, González y Viera
manifiestan que la población ha tenido que demostrar de forma tan contundente su capacidad de iniciativa, adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas, trabajo en equipo, generación de ideas, cooperación, empatía, responsabilidad. Nosotros nos hemos visto que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, desde en el momento en el que inició la pandemia, comenzaron a adquirir estos conocimientos de iniciativa emprendedora a través de su familia, porque abogaron por el emprendimiento para solventar económicamente sus hogares. De ahí que parece evidente que la competencia emprendedora requiere estar al nivel del resto de competencias claves en los sistemas educativos. Seguidamente, vamos a compartir un poco de experiencias significativas sobre la formación emprendedora en sistemas educativos internacionales. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos el Ministerio de Educación en Nicaragua desde el año 2017, incorporó a su plan de estudio la asignatura Aprender, Emprender y Prosperar, la cual impulsa la cultura emprendedora, impulsa el espíritu de innovación en los estudiantes. Por otro lado del mundo, tenemos, por ejemplo, en Irlanda. Irlanda manifiesta en sus principios básicos fundamentales que dentro de la educación primaria se debe priorizar o se debe preparar a los alumnos para un aprendizaje continuo para la vida. En otra parte del mundo, por ejemplo, en España, existe un programa que promueve la Diputación de Barcelona, el cual consta de 8 competencias claves y dentro de estas 8 competencias consta la competencia en autonomía e iniciativa personal del espíritu emprendedor. Fomentan e incentivan a los estudiantes a que creen cooperativas emprendedoras, fortaleciendo el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Tenemos también Finlandia como un referente del sistema educativo internacional, dentro del cual una de las competencias fundamentales que aboga su plan de estudios es la competencia para el mundo laboral y la actividad emprendedora. Finalmente, en el ámbito de Japón, por ejemplo, el currículo japonés sostiene un enfoque exigente en cuanto a los contenidos que se imparten, además de que los estudiantes desarrollan destrezas para aplicarlas en la resolución de problemas y situación de la vida cotidiana, que son elementos transversales del emprendimiento. Entiéndase entonces un enfoque educativo que posibilita ese crecimiento del potencial emprendedor en los estudiantes y que además contribuye al crecimiento integral, principalmente en dimensiones sociales, intelectuales y morales. Seguidamente, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Cuál es la realidad que tenemos el día de hoy en Ecuador? Bueno, Ecuador está en estos momentos inmerso en una transformación educativa. A partir de este año 2022-2023 se ha desarrollado o se va a comenzar a implementar el currículo priorizado con enfoque por competencias. Este currículo abarca 4 competencias fundamentales. Las competencias comunicacionales, que están orientadas a las habilidades en la comprensión y la producción de texto, y lógicamente las comunicativas. Tenemos las competencias digitales, de las cuales vamos a hacer énfasis en lo que corresponde al manejo de los dispositivos digitales y las aplicaciones en línea, con un enfoque de un aprendizaje significativo en los estudiantes. También vamos a contar con las competencias matemáticas, las cuales van a estar orientadas a la lógica matemática, la resolución de problemas y respondiendo también a las habilidades del siglo XXI. Y finalmente, estamos inmersos en las competencias socioemocionales para el manejo de conflictos de los estudiantes, así como sus emociones. En este sentido, se enmarca la investigación en la cual estamos realizando la propuesta como investigadora en la unidad educativa Eladio Roldós Barreiro, la cual se está orientando hacia un modelo de formación por competencias emprendedoras, sustentado legalmente ¿en qué? En el acuerdo 2021-64A del Ministerio de Educación, el cual hace un llamado a la flexibilización, a la contextualización del currículo, desde la posibilidad de que se puedan adecuar propuestas y modelos educativos que contribuyan a la formación integral del estudiante. Esta unidad educativa es una unidad de habla hispana, de sostenimiento fiscal, bajo el régimen Costa acá en Ecuador. Esta unidad educativa agrupa los 3 niveles de enseñanza que tenemos desde la educación inicial, la educación básica con sus subniveles y el nivel bachillerato. Ofrece un servicio educativo en jornada matutina y vespertina, cuenta con 4 directivos,
2 psicólogas del Departamento de Consejería Estudiantil, una pedagoga de apoyo que nos ayuda con los estudiantes con necesidades educativas especiales, 82 docentes, 2.152 estudiantes y alrededor de 1.974 padres de familia. Es decir, una comunidad educativa consolidada. ¿Qué sucede hoy? ¿Cuál es la realidad que tiene esta institución educativa? Bueno, tenemos debilidades en las habilidades que los emprendedores deben poseer, hablando del ámbito de los estudiantes. También debilidades en las metodologías activas, aprendizaje basado en reto, aprendizaje basado en problemas, debilidades en la educación para el emprendimiento, porque no está dentro del currículo del Ecuador, el hecho de trabajar emprendimiento desde edades tempranas, sino que inicia desde nivel bachillerato, pero contamos con fortalezas y es una realidad. Los estudiantes hasta el año anterior poseían en su currículo una asignatura que se llamaba proyectos escolares, la cual se aplicaba de forma interdisciplinar. Y adicional a ello, se ha trabajado con el hecho de los proyectos interdisciplinarios, que también han permitido que los estudiantes sienten bases para entender las competencias emprendedoras. ¿Cuál es la necesidad que tenemos el día de hoy? Pues como institución educativa y también la educación secundaria ecuatoriana necesita fortalecer el modelo educativo actual, necesita cambiar los paradigmas. Necesitamos también desarrollar la capacidad, es decir, entiéndase, fortalecer esos recursos o actitudes que tienen los estudiantes para desempeñarse en una determinada tarea, en una determinada asignatura, en un determinado contexto. Necesitamos fortalecer habilidades, es decir, esas destrezas o cualidades que poseen los educandos, los estudiantes, para lograr cumplir ciertos objetivos. Y no menos importante, necesitamos desarrollar competencias, entiéndase conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter, valores, que de manera integral el estudiante las pueda implementar, las pueda aplicar en su interacción con el entorno. Entonces, ¿cuál sería el problema? Pues el problema es cómo contribuir al proceso de formación por competencias emprendedoras en los estudiantes del subnivel de básica superior de la unidad educativa Eladio Roldós Barreiro, que tribute al perfil de salida, eleve el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, la adquisición de habilidades demostrables, la capacidad para asumir riesgos y la generación de ideas innovadoras. ¿Basado en qué? Articulando 4 elementos fundamentales: la instrucción temprana, iniciar desde el nivel de básica, crear o dotar de nociones de emprendimiento, la formación por competencias, no solo las que tenemos en estos momentos en el currículo priorizado, sino también incorporar otro tipo de competencias importantes, y la innovación. De ahí hemos obtenido ciertos elementos fundamentales. Por ejemplo, el 97% de los docentes considera que se deben priorizar los contenidos de educación financiera e iniciativa emprendedora. Los estudiantes de básica superior en 10º año, un 98.3% considera que su futuro proyecto de vida es ser un emprendedor. Y desde el ámbito de la administración educativa, hay una aceptación del 100% por parte de las autoridades, ya que consideran que las instituciones deben de alguna manera orientarse a esta creación de propuestas, a esta implementación de modelos que articulen el proceso de enseñanza-aprendizaje y permitan la formación integral de los educandos. ¿Qué nos cuestionamos como institución educativa? ¿Qué nos cuestionamos como investigadora? El modelo actual de educación institucional responde a las necesidades de aprendizaje y los nuevos contextos educativos del siglo XXI relativo a las competencias emprendedoras. ¿Cuál es la solución? Pues desarrollar esta investigación tendiente a un modelo de formación por competencias de emprendimiento desde las acciones básicas de la educación financiera y la iniciativa emprendedora en los estudiantes de básica superior, con la relevancia de que vamos a hacer un aporte desde la innovación educativa, vamos a desarrollar competencias emprendedoras en los estudiantes, ellos van a poder adquirir nuevos conocimientos de educación financiera e iniciativa emprendedora. Esto va a lograr que los profesores se sientan motivados y orientados hacia fortalecer sus conocimientos para ofrecer un mejor servicio educativo, y también va a ayudar a que nuevos investigadores avancen con investigaciones referentes a este tema. Quiero concluir mi ponencia con una frase que es eje transversal para esta investigadora. La innovación educativa solo tiene sentido si creemos en nosotros como maestros, pero en especial si tenemos fe en nuestros alumnos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas felicitaciones en el chat, maestra Cecilia. Algo muy interesante
Hace años hablamos del emprendimiento en los niveles básicos, en los niveles superiores, pero poco hacemos. Entonces, esto es una muestra de cómo se pueden concretar estos programas. Y Juan Jorge nos pregunta, ¿qué programa de formación de actualización docente se está implementando precisamente para que todo esto sea un éxito? Bien, en el Ecuador tenemos un sistema que tiene el nombre de Me Capacito, que es para todo el sistema educativo nacional, y a partir de ahí nosotros recibimos capacitaciones por parte del Ministerio de Educación, programas formativos incluso de más de 100 horas, con módulos que nos van a permitir de alguna manera, sobre todo orientado a la educación financiera, que es uno de los elementos que necesitaríamos para que los docentes puedan impartir de mejor manera o puedan, en este caso, enseñar a emprender desde esta base de educación financiera a los estudiantes de básica superior. Entonces, en el Ecuador sí tenemos todo un programa de formación, se llama Me Capacito, y que lograría o apoyaría esta investigación a partir de estos módulos formativos. Excelente investigación, Cecilia. Sabemos que estás avanzando poco a poco, que todavía hay mucho que avanzar y además como sello personal, un investigador debe poder transmitir a los demás esta forma de investigar con algún apoyo visual que realmente nos ha sorprendido. Ahí en el chat dice, wow, se ve muy bien. Entonces, felicidades también porque parte de nuestras competencias docentes investigativas es utilizar herramientas que nos puedan ayudar a decir mejor lo que queremos decir. Felicidades, Cecilia, una vez más. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente ponencia a cargo de Sara Ivette Nopal Torres. Ella nos va a hablar de los hábitos de crianza como inhibidores de la autonomía. De Tlaxcala, México. Adelante, por favor, Sara. Muy buenas tardes, espero me puedan escuchar. Se te oye bueno, perfecto. Gracias. Entonces, yo quiero primero que nada agradecer la oportunidad, y la otra es decirles que mis resultados por el momento todavía son parciales. Yo creí que ya tenía como un poquito, no los resultados previstos, pero sí avanzados, porque el instrumento que yo encontré es el Parent-Child Relationship Inventory, que ya está calibrado para su uso en español por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entonces, pues creí que ya iba yo como sobre seguro nada más para implementarlo en mi población, que en este caso es el estado de Tlaxcala, el más pequeño de México como país, y en la zona número 1, que está integrada por escuelas rurales y privadas de mi estado. Estamos en una zona principalmente urbana, aunque algunas se encuentran alejadas de la urbanidad, pero ya la mancha de la ciudad nos ha alcanzado, creo que a todos. Y bueno, sorprendentemente, de las áreas a las que me lleva el PSRI, se están alejando muchísimo de los resultados esperados. Entonces, bueno, ojalá les parezca interesante la temática. A mí, desde el inicio, me llamó la atención porque tanto la UNESCO como los programas educativos de los diferentes países que hoy nos acompañan en esta ponencia, todos tienen una perspectiva fantástica y maravillosa sobre lo que deben y no deben hacer los niños, lo que pueden y no pueden hacer los niños. Es más, desde Piaget, que ya los tenemos como clasificados por edades, y tú podrás y tú no podrás hacer, y casi que los bautizamos ya con todo lo que pueden y no pueden hacer. Además de que como padres somos muy, digamos, muy parciales en cuanto a lo que mi hijo puede y no puede hacer, y siempre queremos que mi hijo sea el mejor. Al respecto de esto, la Fundación CADA, por eso les pongo en la diapositiva ahí que dice, lo hace, no lo hace, puede hacerlo o no lo puede hacerlo. Sé que no me pueden contestar, yo no sabía que la dinámica era así, pero bueno, la tenía yo planeada para que pudieran los que son padres, ahorita de los participantes, de los 65 participantes, se preguntaran y reflexionaran un poco, porque se espera que entre los 2 y 3 años los niños puedan ponerse la ropa, colocar sus juguetes en su lugar, colocar objetos en estanterías y ayudar a limpiar algo que hayan derramado. Pero esta expectativa no es para la media. Esta expectativa es para los niños que fueron mal o adecuadamente diagnosticados con síndrome por déficit de atención o con algún problema de aprendizaje ya canalizado.
A los 4 o 7 años, hacer su cama, meter materiales en la mochila, recoger la mesa del desayuno, la comida y tener una actividad dentro de la cocina. Barrer, llenar los comederos y bebederos de las mascotas o algún animal doméstico que se tenga. Entre los 8 y los 10, levantarse solo, sacar la basura, ayudar a limpiar la mascota, recoger su ropa. Y bueno, lo tengo así estratificado para cada una de las áreas que evalúa el PCRI, que es de los 6 a los 12 años. Pero me he encontrado con las sorpresas que cada vez que llego a una escuela con este taller, las madres que levantan la mano respecto de estos factores de si lo hace mi hijo o no lo hace mi hija, son muy pocas, muy, muy pocas. De mi 100%, solamente estoy hablando que un 30% de la población realmente educó a sus hijos para ello. Pero el dato absoluto que yo obtengo de las primeras encuestas es que, aunque no lo enseñaron, esperan que el niño tenga el hábito o el valor, digamos, en lo axiológico, de ser comedido en su casa, de ser amable, de ser, etcétera, aun cuando los padres no se lo hayan enseñado, porque después de la reflexión viene el análisis de los padres que me dicen, bueno, es que yo nunca le enseñé, es que yo nunca le dije. En los talleres yo les voy poniendo las preguntas, lo vamos contestando de uno a uno y les permito la participación, porque muchas veces, aunque yo no pueda detenerme con cada uno de ellos, las preguntas que me las escriban ahí a razón del cuestionamiento que reciben, también me arroja muchos datos, ¿no? De qué cosas no se tienen con claridad. Entonces, a veces educamos desde el ideal de nosotros como padres actuales y pocas veces conocemos de lo que realmente se tiene que hacer para una crianza efectiva, ya no digamos prolífica, efectiva. Generar niños que sean independientes, que sean capaces de analizar sus problemáticas. Y esto me inquietó porque soy asesora de una escuela privada aquí en el estado y tengo muchísimos niños con problemas psicomotores. Cuando yo llegué a Santander, esa era mi primera acercamiento a la tesis. Cómo influenciaba la sobreprotección de los padres a los niños en el área psicomotora, con y sin problemas de aprendizaje, con y sin problemas neuronales o psicomotores. Pero después, en la investigación, evaluándolo, pues no es tanta la culpa de los padres, digo de los niños, sino de los padres. En un estudio posterior para niños con autismo, ¿saben lo que los hace salir adelante? La determinación del padre de que su hijo sea exitoso e independiente. Entonces, debemos hacer consciente al individuo de que a partir de sí y solo de sí vendrá entonces la potencialidad de actuar respecto de lo que viven en el día a día y de su propio desarrollo. Se le considera la autonomía como la capacidad del ser humano de adquirir o más bien de sobresalir con sus propios medios, tomar decisiones y resolver problemas. Quizás a ustedes no les pasa, quizás en sus países no sucede, pero actualmente yo tengo una hija adolescente que desde luego se ha desarrollado con muchas de las comodidades de la vida y entonces para todo es, ¿y cómo lo hago? Y entonces espera de mí continuamente la aprobación. ¿Por qué? Porque en el ambiente sobreprotegido en el que yo la tuve durante muchísimos años, las respuestas siempre le fueron dadas y nunca la proveí de sustancia para que ella pudiera hacerlo. Pero no es solo en mi casa. Yo al principio pensé que era en escuelas privadas únicamente y después cuando estoy yendo a escuelas públicas, rurales, semirurales y etcétera, es una constante donde la situación del contexto socioeconómico no limita la sobreprotección de los padres. Tengo padres helicópteros en todo tipo de escuela. De hecho, tengo una madre que me reportó uno de los docentes de primaria, va y deja a su pequeñito en primero y entonces se pone sobre la barda y lo observa durante todo el día. Dicen los maestros, bueno, nos sentimos observados, pero esta madre podría estar haciendo algo más útil en casa, sí, yo lo sé, lo entiendo, pero no quiere dejar al pequeño sin supervisión. En fin, las realidades de la vida nos marcan el destino así, pero como padres debemos ser más conscientes de que aquellas actividades que promovemos después les serán de utilidad a los hijos. Pero desafortunadamente siguen sin ser así. Leemos mucho, escuchaba yo al doctor hace unos momentos en la plenaria, que dice que leen mucha Wikipedia los padres de hoy, bueno, los docentes de hoy, pero también los padres de hoy leen mucha Wikipedia y ven muchas cosas que están fuera de ser reales o aplicables a los contextos o a todos, ¿no? No se puede totalizar. Entonces, el PCRI me ayuda a mí a evaluar a todas estas familias en 8 áreas principales, que es el apoyo materno, porque casi que se sentencia a la madre como la principal educadora dentro de la casa. La satisfacción con la crianza de ambos padres, el compromiso que se tiene con la crianza,
porque muchos padres a veces solo somos proveedores. Esto quiere decir que procuramos que en la casa haya de todo, sin embargo, no siempre procuramos la atención que se necesita. Me incluyo porque seguramente he cometido uno o varios errores. La comunicación entre padres. Aquí tengo un resultado muy dramático. Casi todas las madres se quejan de que los padres o ayudantes en el cuidado, porque no siempre hay papá y mamá, a veces tenemos mamá y abuela, etcétera. En todas estas conjunciones se quejan de la contraparte, pero nunca se promueve la comunicación. Es siempre, oye, que la niña no hace esto, oye, que el niño ya hizo aquello otro que está mal, pero nunca hubo acuerdos previos en las familias. Esto yo no pensaba medirlo, pero es una constante. Es una constante que además creo que afecta y confunde al niño. Se esperan de él muchas cosas, pero no se le provee de todas las herramientas que él necesitaría para responder a las exigencias de los padres o de los cuidadores. La disciplina, que últimamente la entendemos casi como un medio de agresión, pero a veces debemos regresar a la enseñanza, sí, como familias, como formadores de valores y de hábitos. La disciplina a veces solo son límites que los niños necesitan, no solo para saber hasta dónde pueden llegar, sino cuando los han superado. Y como decía Auswell, los límites también le sirven al niño para medir la autoridad. Y no para retarte nada más, sino para que él sepa hasta dónde puede llegar a comportarse, porque su vida es en sociedad, no nada más contigo, y eso debemos recordarlo, con toda clase de niños, no solo con los de la media. La autonomía, por último, la que se ha fomentado o no hasta la edad en la que se esté evaluando. La distribución del rol, porque las cargas sobre lo que debemos hacer como padres no siempre están claras. Y la deseabilidad social, aquello que yo espero de mi hijo, pero que yo creo que en el 90% de las ocasiones o del 90% de las familias no se ha promovido, pero sin embargo se espera del niño, lo cual nos lleva a inmersiones en familias que no es que sean disfuncionales, lo entiendo ahora, sino que no se comunican. Resultado que yo no esperaba, yo iba así a estigmatizarlo con estándares, con gráficos, pero no, la comunicación está jugando para mí en este momento un papel muy importante. Negamos a los chicos la posibilidad de que puedan hacer las cosas por ellos mismos porque lo va a derramar, lo va a romper, no lo va a hacer bien. Pues sí, no lo va a hacer bien las primeras veces y tendrá accidentes, claro, pero debemos aprender nosotros como padres a promover todo tipo de aprendizajes, aún cuando estos se resumen en pequeños incidentes que el niño también va a tener que aprender a solucionar. No ante todas las circunstancias de vida, pero sí en algunos hábitos formativos. A razón de esto, ¿por qué quiero yo o por qué quiero promover la autonomía? Al principio no era promoverla, al principio era entender por qué no había autonomía, porque como maestra de secundaria me encuentro con dificultades muy grandes para que mis alumnos en cualquiera de las instituciones donde trabajo sean autónomos en sus procesos de aprendizaje, aun cuando yo promueva o motive o lleve clases, baile, cante, etcétera, los niños no muestran autonomía en sus trabajos. Igual que en casa siempre me dicen, maestra, ¿y si lo pinto de rojo? ¿Y si lo pinto de azul? Oiga, ¿y si puedo escribir con esta tinta? Oiga, ¿y si puedo? ¿Y si debo? Entonces, el niño no tiene iniciativa, no es proactivo. Se le pide que lo sea, pero no se le enseña nunca cómo hacerlo. Pero deberían hacerlo para aprender a vivir mejor. Así no tendríamos tantos adultos jóvenes tan conflictuados por sus vidas, por sus decisiones, por sus caminos y tan varados en no hacer nada. Es otra de mis premisas, que aquí en México les llamamos ninis porque ni estudian ni trabajan, pero claro, durante toda su formación les permitimos que estuvieran en esa dinámica. Hoy que son adultos que debieran ser productivos, no lo son, porque siguen investigando qué quieren con sus vidas, en lugar de habérselos promovido desde que eran pequeños para que a una etapa madura pudieran decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y ya encaminarnos nada más al apoyo. Luego también nos promueve la Fundación CADA de que no veamos cada gesto de frustración de los niños como un impedimento para el aprendizaje, sino al contrario, que sean promotores de crisis de las que el niño pueda ser resiliente. No todo lo que le pasa al niño, aunque para nosotros sea malo, es necesariamente malo. A veces solamente, repito, son crisis para fomentar su desarrollo, su entendimiento y su crecimiento en todas las áreas de su vida. Así que los pequeños momentos de frustración no son para nada algo malo o algo por lo cual se le deba perseguir al niño. Sin embargo, se le debe guiar en cómo resolverlo, cómo afrontarlo y sobre todo analizar en cada una de ellas qué emociones o qué sentimientos afloran, también para aprender a manejarlos. En esta parte, el niño dependiente va a requerir siempre ayuda continua,
Por ello, hay que mostrarle que debe tener iniciativa ante cualquier circunstancia. Va a tener siempre inseguridad de tomar decisiones, porque le hemos dicho, no hagas esto, no hagas aquello, entonces siempre viene el no. El poner límites no viene desde la negación, sino de la afirmación de aquello que puede hacer y para aquello que quizás requiera ayuda en las primeras ocasiones. También se nos ha referido en algunos casos que la falta de autonomía genera en los niños cierto grado de timidez. Y queremos niños que para la vida sean muy buenos oradores, que sean participativos, que sean sociales, pero repito una vez más, no los dejamos al mismo tiempo ser. Y entiendo que para muchos padres sea una situación de temor, por lo que decimos, es que la sociedad de hoy en día, pero la sociedad de hoy en día también existía, solo que no había tanta información, no nos enterábamos de todas las barbaridades que sucedían en el diario acontecer. Pero ahora que lo sabemos, solo somos más conscientes y como más conscientes debemos también ser más participativos en los procesos de desarrollo de nuestros hijos. No debemos dar por hecho que las cosas son o existen. También sienten inferioridad, se sienten temerosos de la soledad, tienen mayor grado de apego, y aunque promuevo las terapias psicológicas, porque también soy psicóloga, pues no quisiera que nuestros niños y nuestros adolescentes vivieran continuamente en terapia. También deberían ser capaces de salir adelante con ciertas situaciones, por difíciles que éstas sean. Más allá de la resiliencia, ojo, tenemos que superar ese término de resiliencia. Pues sí, que te pasa de todo y pues qué mal, pero sal de ahí. No, no, no. Las crisis como oportunidades para crecer, no para sentirse mal o tristes o devastados. Más allá también de la dependencia de los padres a los hijos, porque es de los padres a los hijos y viceversa en el apego, la falta de interés y despreocupación por los asuntos, porque mamá siempre lo va a poder resolver, porque papá siempre va a sacar la cara por mí, y entonces hay que eliminar eso y hay que decir, bueno, no me gusta verlo crecer, pero debo permitir que crezca. Uno de los ítems de los 72 del PCRI nos dice que si estás contento de ver a tu hijo crecer, muchas de las madres refieren estar en la escala Likert, en el menor índice posible. O sea, no están contentas de ver crecer a sus hijos, pero por la idea de que se les van, de que ya no estarán bajo su cuidado. Cuando deberíamos estar contentos, entre más autónomos sean, mejor he hecho mi trabajo. Esa Excelente, Sara. Todo ese mensaje que nos está dando, por supuesto, creo que a todos nosotros nos ha tocado evidenciarlo. Y Silvia, por ejemplo, pregunta, ¿qué estrategia implementar desde la escuela la comunicación con los padres de familia y fomentar esta autonomía de los alumnos? Porque la verdad es que creo que aquí todos los que te estamos admirando por los talleres que tú ofreces, porque es una realidad que se necesita. Y nosotros como docentes, ¿cómo podemos fomentar esta comunicación, Sara? Pues mire, si lo primero que yo hago es acercarme a la escuela y trabajar un primer taller con docentes para que entiendan aquello de lo que estoy hablando. Un segundo taller con padres para que los padres se alejen de todas las falsas concepciones de Wikipedia y regresen a lo que es verdaderamente la teoría actual. No regresemos a autores tan viejos porque nuestra sociedad, sin duda alguna, históricamente es diferente, pero ya hay muchos estudios que nos ayudan con la formación de hábitos de autonomía y sobre todo que nos hacen más efectivos con las funciones ejecutivas. Excelente, Sara. Podríamos hablar horas de este tema tan apasionante, pero que además a todos nos interesa porque lo vivimos a diario. En México, como tú decías, tenemos familias que definitivamente se hacen cómplices de algunos hábitos que los niños no deben tener, ¿no? Entonces, mil felicitaciones, Sara. Estoy muy orgullosa de todos los que están participando, pero ya nos tenemos que ir con la otra investigadora. Excelente, Sara. Muchas felicitaciones para ti también en el chat. Ahora, Milton Robert Pucha nos va a hablar de la importancia de la investigación educativa en la unidad educativa Cicalpa desde Ecuador. Adelante, Milton, ahora te escuchamos. Muy buenas noches, estimada doctora, estimados compañeros y compañeras, todos quienes están acá presentes. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por darnos la oportunidad de compartir en este preciso momento con ustedes el tema del trabajo investigativo que propongo para este programa doctoral que estamos siguiendo. Voy a compartir con ustedes los avances que he desarrollado. Entonces, por favor, sí, me voy a compartir pantalla.
Se te oye perfecto y ahora que aparezcan las diapositivas te aviso para que estés seguro que las estamos viendo. Ahorita ya se están cargando y las vemos perfecto. Micrófono y cámaras tuyos, Milton. Adelante. Muy amable, reitero el saludo cordial. Bueno, el tema de estudio investigativo que propongo es la importancia de la investigación educativa en los docentes de la Unidad Educativa Sicalpa. Este trabajo se va a desarrollar en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo, acá en Ecuador. La importancia de esta investigación. La importancia radica en que la investigación educativa debe ser una práctica permanente, ¿sí?, de todos los actores educativos, considerando que la investigación es una actividad humana que nos permite generar conocimiento de los diferentes eventos y fenómenos que ocurren en realidad y que además obviamente contribuye a la solución de problemas. En nuestro caso, la importancia de la investigación consiste en que a través de ella pretendemos solucionar los problemas educativos que se dan en el entorno escolar. En este marco, vamos a ver la relación que propongo entre la necesidad, la realidad y la situación problemática. La explicación de la realidad. De acuerdo a la observación realizada en el contexto en donde yo trabajo y se va obviamente a realizar la investigación, se puede evidenciar que en la unidad educativa Sicalpa, los docentes demuestran desconocimiento de los procesos de investigación educativa. Si bien se puede observar en ellos un dominio teórico de sus asignaturas, no tienen habilidades, destrezas y competencias investigativas que les permita indagar nuevas metodologías de aprendizaje que la educación en el momento requiere. Es importante tomar en cuenta aquí, en esta realidad, que se ha recopilado información de la institución y de los 26 docentes que trabajamos en ella, apenas un docente ha escrito 2 ponencias. Eso evidencia que no existe la cultura investigativa, no existe conocimiento sobre investigación y que realmente es un problema que debemos solucionar. La explicación de la necesidad. Ante esta realidad, se puede determinar entonces que los docentes de la unidad educativa Sicalpa necesitan conocer y dominar los procesos de investigación educativa. Deben consolidar la producción científica mediante la publicación de artículos científicos, obviamente haciendo conocer sus experiencias en la práctica educativa que van desarrollando, muchos de ellos con más de 20, 25 años, que en realidad tienen muchas experiencias que compartir. Además, fomentar la indagación de estrategias y conocer nuevas metodologías que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como a solucionar los problemas propios del entorno educativo. Problemas que realmente la solución está en la indagación, en la investigación por parte del docente. ¿Cuál es la situación problemática que planteo? Considero que la planta docente de la unidad educativa Sicalpa no ha desarrollado las competencias investigativas que les permita interpretar, argumentar, preguntar, proponer alternativas de solución, escribir a partir de la experiencia pedagógica de acuerdo a la problemática que caracteriza el aula y el contexto escolar en el que se desarrolla. Por lo que la institución educativa debe buscar las estrategias para atender esta problemática. Fundamentalmente, se debe implementar un modelo de formación para la investigación educativa en las docentes de la unidad educativa Sicalpa. Acá tenemos el problema de investigación
el objeto de investigación y el objetivo que propongo. El problema de investigación lo he planteado de la siguiente manera. ¿Cómo contribuir al proceso de formación para la investigación educativa de los docentes que tribute al mejoramiento de los procesos educativos en los docentes de la unidad educativa SICALPA? El objeto de investigación consiste en el proceso de formación para la investigación educativa en los docentes de la unidad educativa SICALPA. ¿Y cuál es el objetivo de este estudio? Es desarrollar un modelo de formación para la investigación educativa de los docentes que permita su implementación a través de una estrategia a desarrollarse en la unidad educativa SICALPA. En base a la realidad, a la necesidad, a la situación problemática, igualmente al problema que he planteado, al objeto y al objetivo, he desarrollado la derivación conceptual, la misma que me va a permitir fundamentar teóricamente la importancia de esta investigación. He clasificado los conceptos generales, los conceptos particulares y los conceptos singulares. Dentro de los conceptos generales, se está investigando lo que es proceso, lo que es modelo, lo que es formación, lo que es investigación, lo que es educación, enseñanza, aprendizaje, producción, ciencia, innovación, problemas, habilidades y competencias. Como conceptos particulares, he propuesto proceso de formación, modelo de investigación, habilidades investigativas, competencias investigativas, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, problemas educativos, solución de problemas, producción científica. Y como conceptos singulares, he propuesto proceso de formación en habilidades y competencias investigativas, competencias para la producción científica, competencias para indagar metodologías innovadoras, competencias para la solución de problemas a través de la investigación educativa. En el proceso de recopilación de información, de indagación, de investigación de los teóricos y teorías de todos estos conceptos, se encuentran importantes conceptualizaciones, importantes aportes que me van a permitir fundamentar de una manera adecuada la investigación. Dentro de ellos, brevemente vamos a ver algunos conceptos que considero importantes compartir en este momento, como por ejemplo, lo que es la terminología de lo que es la investigación. Según González, Serpa, Gutiérrez y Pirela, 2007, consideran que es una actividad humana encaminada al conocimiento de los diferentes fenómenos que ocurren en la realidad y a la solución de problemas en sus diferentes contextos. La educación, según Manzón, 2015, considera que es una forma de transmisión de valores, de creencias, de saberes y formas diversas de comportamiento de manera natural desde el origen de la especie humana. ¿Qué es aprendizaje? Según Bolívar, 2009, es un proceso complejo en donde intervienen directa e indirectamente varios factores, desde la motivación propia del estudiante, así como los diferentes actores educativos como docentes, pares, líderes o directivos institucionales, así como los recursos. Y este es un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que de la investigación depende
cómo el docente va trabajando y generando nuevas oportunidades, nuevas formas de transmitir el conocimiento. La investigación educativa, de acuerdo a los autores Avero, Berardi, Caposale, García y Rojas, 2015, es una disciplina transversal que proporciona bases metodológicas que permite aportar conocimientos específicos a las diferentes ciencias de la educación. Y un tema importante también que se ha investigado es cómo está la investigación educativa en Latinoamérica. Y de acuerdo al estudio de Mosquera en el 2019, considera que la falta de articulación entre las necesidades e intereses de carácter educativo ha generado bajo impacto y descontextualización en la investigación educativa. Esto hacemos relación al entorno en donde nosotros nos desarrollamos, en donde yo estoy investigando. Y esto se puede considerar que lo que dice Mosquera se evidencia en nuestra realidad. Realmente las investigaciones de aspectos educativos que se va desarrollando en las universidades, en donde se están formando los nuevos profesionales de la educación, realmente no se toma desde el contexto en donde se va a aplicar la investigación. Más bien se lo toma como un requisito para poder incorporarse, poder tener una licenciatura o una maestría, y no como una forma real de solucionar los problemas y mejorar la calidad educativa. Por lo tanto, considero Milton. que esta investigación propende precisamente a ello, a generar en los maestros y maestras de la unidad educativa este conocimiento, estas bases de investigación y solucionar nuestros problemas. Es la bibliografía en la que me estoy basando y obviamente la más bibliografía con la que estamos fundamentando mi estudio. Hasta ahí es Gracias. la participación. Muchas gracias más bien. Gracias, Milton. Pues el tiempo apremia a veces, pero aquí tenemos una opinión muy interesante de David, que va relacionada con todo esto que estamos escuchando de tu parte. Dice, hablando de promover la investigación en licenciatura, ¿no estaremos queriendo formar doctores y no docentes con habilidades funcionales propios del grado de licenciatura? ¿Qué le dices a David, Milton, al respecto? Es una pregunta interesante. Gracias por la pregunta. No, más bien yo considero que la investigación incluso se podría promover desde la escuela, enseñar a indagar, ¿sí? Y sobre todo a ver la forma cómo extraer la información más relevante y también saber reconocer el autor de dónde vamos obteniendo esa información. En la licenciatura considero que ya es un nivel en donde los docentes, bueno, acá en nuestro país estamos hablando que es de tercer nivel, en donde ya pueden mediante la investigación dar solución a ciertos problemas propios del ámbito educativo, del quehacer educativo, de la realidad, como por ejemplo, mediante una investigación, promover nuevas metodologías de aprendizaje y no seguir con las metodologías tradicionales que no están ayudando a mejorar la calidad educativa. Gracias, Milton. Así es, la investigación debe ser promovida en todos los niveles educativos, pero con un currículo adecuado para cada nivel. Perfecto, gracias. Ahora vamos a continuar con la última ponencia de la noche. Fascinantes los temas realmente, con Carlos Cam Mendoza. Él desde Ecuador nos va a hablar acerca del aprendizaje basado en proyectos como una alternativa aplicable en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas secundarias en Ecuador. Carlos, ya te estamos viendo por ahí. Adelante, por favor, puedes compartir diapositivas. Te aviso cuando ya estemos observándolas. Ahí ya las vemos. Adelante, Carlos. Ok. Bueno, muchas gracias por la apertura, doctora Dency Peláez. Muchas gracias a la universidad por esta oportunidad de esta ponencia en este 15º Congreso Internacional de Educación.
Bueno, voy a presentarme primeramente. Soy el ingeniero Carlos Can Mendoza, soy del programa de maestría en docencia e investigación del grupo MEI3. ¿Se me escucha? Hay un vicio un poquito en el sonido. Hola, ¿sí se me escucha? Hay un vicio un poquito en el sonido, pero a ver, continúa, por favor, y yo te aviso si continúa. ¿Ahí sí se me escucha? Persiste el ¿Se problema. escucha mejor? Ahí se escucha perfecto, Carlos. Ok, Adelante. bueno. Entonces, el tema de esta ponencia es el aprendizaje basado en proyectos como una alternativa aplicable en los procesos de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas secundarias en el Ecuador. Favorecer el pensamiento crítico es como una manera de responder a las exigencias actuales en la educación. La UNESCO para este siglo XXI manifiesta y ha emitido 4 pilares a donde debe caminar la educación. El número 1 es aprender a vivir juntos, el segundo es aprender a conocer, el tercero es aprender a hacer, y el cuarto es aprender a ser desde la persona. Entonces, este tema de estos 4 pilares está más relacionado a lo que es el aprender a hacer. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que trata de que el estudiante o el alumnado alcance el conocimiento por sí mismo, que aprenda a ser responsable, que se aprenda a investigar y también es un trabajo colaborativo, se basa en la ayuda, socializa el conocimiento para transformar la educación. El ABP, podemos decir que es un trabajo, como dije, colaborativo, de los docentes para los estudiantes, también es interdisciplinario, porque puede abarcar. En el Ecuador, por ejemplo, ya hay una guía hacia dónde quiere ir en nuestro país. El año pasado, el gobierno socializó un plan de educación técnica profesional para el sistema acá en Ecuador. Entonces, esta propuesta atiende a otra propuesta internacional que viene de la ONU y su agenda, en cuales se plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Perdón, Carlos, la interrupción. Desarrollar los proyectos. Perdón, Carlos, la interrupción. No estamos teniendo un adecuado sonido y las diapositivas no están pasando como deberían. Creo, no sé si sigues por ahí, Carlos. Creo que ya se cayó, Carlos. Hola, bueno, vamos. ¿ahí sí me escuchan? Ok. Si hay un ruido, a lo mejor si apagas la cámara, a veces apagando la cámara ayuda un poquito a que el sonido mejore y continuamos viendo tus diapositivas. En este momento no estás compartiendo las diapositivas, pero puedes empezar a hacerlo. Vamos, te escuchamos ahora sí mejor y tratar de resumirlo un poco porque ya nos quedan pocos minutos. Adelante, Carlos. Y entonces, en este marco, el ABP es pertinente y supone una oportunidad de desarrollo en lo que tiene que ver a la innovación educativa, profesional e institucional, de mejoramiento continuo en la educación. ¿Qué es el ABP? Según este autor, es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que éste adquiere sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera que lo haría en la vida profesional, en el mundo real, valorando e integrando saberes que conducirá a la adquisición de competencias profesionales. ¿Cuáles son las características del ABP? El ABP es innovador,
el ABP es flexible y adaptable, es asociativo, cooperativo y proactivo, es interdisciplinario, es dinámico y práctico, incentiva el emprendimiento, propicia el desarrollo profesional y la investigación, utiliza las TICs, existen modelos para el ABP, como modelos Canvas y otros, sirve para documentar y respaldar información, también Carlos, permite la... perdón otra Hola. vez la interrupción. No estamos viendo tus diapositivas y quizá con el apoyo visual podamos un poquito seguirte mejor. ¿Las puedes compartir? Todavía tenemos 6 minutos. Esperen un momentito. Y como dice Kelly en el chat, hay que tener paciencia porque los problemas técnicos son otro tema para abordar. Creo que todos hemos experimentado con nuestros alumnos, también en algunas reuniones con colegas, que estos temas pues de técnicos a veces nos pueden fallar, pero siempre hay que tener paciencia. Ahora sí, Carlos, estamos viendo una diapositiva que dice características del ABP. Nos quedan 6 minutos. Adelante, Carlos. Ok, entonces estaba hablando de las características del ABP. Como dije, todas las anteriores mencionadas, se pueden aplicar diferentes modelos, como modelos Canvas u otros modelos que tenga cada una de las instituciones y dependiendo de los proyectos, de los tipos de proyectos. Entonces, es importante también el ABP porque permite documentar y respaldar información. El conocimiento nuevo que se está tratando en educación y en otros ámbitos también. Permite la retroalimentación y el mejoramiento continuo. Esto nos ayuda a la calidad educativa. Permite la coevaluación y la información. Como dije, para crecer juntos, todos aprendemos. Ayuda a crear líderes también. Y que los estudiantes sean más responsables. ¿Dónde se puede aplicar el ABP? De manera general, se puede aplicar en educaciones de general básica superior, en bachillerato general unificado, bachilleratos técnicos, bachilleratos internacionales, otros currículos de estudio a nivel de Ecuador e internacionalmente. La Universidad UNISAN también está aplicando el ABP actualmente. Se quiere aplicar el ABP a los estudiantes de la Unidad Educativa José Rodríguez La Bandera, que es mi contexto laboral, en la figura profesional de industrialización de productos alimenticios para que estos estudiantes alcancen las competencias requeridas como bachilleres técnicos de la institución. ¿Por qué se eligió el ABP como tema? Bueno, debido a la carencia, a la realidad, a la necesidad en el contexto laboral, debo decir que en el Ecuador, a raíz de la pandemia, comenzamos a trabajar sin saberlo. El primer Hemos perdido otra vez a Carlos. Bueno, pero creo que la mayoría de todos los que estamos presentes hemos trabajado con estrategias y estas estrategias, lo importante es que se apliquen bien. Las estrategias no siempre nos van a funcionar a todos igual y es precisamente lo que nos está diciendo Carlos. Una estrategia mal aplicada quizá pueda perjudicar en lugar de ayudar el propósito educativo. Entonces, cada uno de nosotros, hablando del aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, cualquier tipo de estrategia, pues lo tenemos que hacer de la mejor forma. Creo que ya ahora cerrando, porque hemos perdido a Carlos en la conexión, vamos a leer el comentario de Evelyn que dice definitivamente el trabajo basado en proyectos es muy interesante y también permite fomentar en los estudiantes el pensamiento autocrítico y evaluativo, además de permitir a los estudiantes mostrar su creatividad. Y eso es cierto. Y también a nosotros como docentes mostrar nuestra creatividad. Pues bueno, ya siendo entonces el cierre,
de la jornada de hoy, estoy muy feliz y orgullosa porque vimos a un grupo de investigadores comprometidos, no involucrados, comprometidos con la educación, que nos enseñaron varias cosas. Entre ellas, Jenny nos mostró que desde una perspectiva amplia puede incluir a la familia en su investigación para mejorar la alfabetización. Sharon y Verónica nos demostraron que trabajar de manera colaborativa como investigadores hace posible que su investigación evite la deserción escolar, y nos dan un ejemplo de ello. Cecilia nos dio una iniciativa clara de que no solamente es hablar del emprendimiento, sino de concretarlo. Luego Sara nos dio una lección con todos los talleres que definitivamente son importantes para generar hábitos de crianza, y esto va a hacer que los niños sean más autónomos, nuestros jóvenes también, que es lo que estamos demandando todos los profesores en el aula. Milton nos habló de una falta de investigación en su contexto educativo, creo que también en el nuestro, y en este congreso estamos demostrando que es importante desarrollar la investigación porque solamente así tendremos soluciones concretas. Y finalmente, Carlos, que nos dice que la importancia de aplicar bien cualquier estrategia, en este caso el ABP, pues va a llevar a un logro educativo, que es lo que tenemos nosotros, que es lo que estamos buscando. Abraham también nos dice que ha tenido la oportunidad de aplicar en la secundaria con resultados muy positivos este método de ABP, y en general todas las ponencias, la verdad es que nos ponen muy felices, muy orgullosos. Y el día de mañana tendremos otra jornada desde muy temprano. Les doy gracias a todos por haber participado, por haber hecho sus preguntas, comentarios. Los felicito nuevamente y les deseo linda noche. Un abrazo desde México para todas las latitudes. Hasta luego.